con Álvaro Pascual Leone. Hola Álvaro, muchas Hola, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Un placer. Álvaro Pascual Leone, el doctor Álvaro Pascual Leone es catedrático en neurología en la Harvard School y es el director también del Centro de Estimulación No Invasiva en Boston. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de este tema? Con gusto. Sobre la estimulación no invasiva. ¿Qué podemos conseguir con la estimulación no invasiva? Que puede ser eléctrica o magnética también, lo que tengo entendido. Sí, cada vez hay más formas. Básicamente la idea es, o sea, el no invasivo se refiere a que no necesitas hacer cirugía, no necesitas abrir la cabeza para modificar la actividad cerebral usando energías. Y la mayoría de la energía que usa el cerebro es eléctrica y entonces introduciendo electricidad en el cerebro, en puntos concretos del cerebro, Sí. podemos modificar la forma en que trabaja un área cerebral. Entonces la estimulación no invasiva se refiere a eso, a la introducción de electricidad o ahora también hay ultrasonidos, luz, distintas formas de energía para modificar la actividad de neuronas y a través de esa modificación afectar cómo funcionan las redes cerebrales y por lo tanto cómo funciona el cerebro. En un cierto sentido, la estimulación es un poco equívoco porque cuando aplicamos esta estimulación podemos o bien aumentar la actividad del área y de la red o bien disminuirla. Al disminuirla podemos aprender la relación entre la actividad del cerebro y el comportamiento, o sea, estudiar si realmente necesitas esa actividad para lo que quieras estudiar, para hablar o pero también podemos, al modificar la actividad, hablamos de modularla, hacer que funcione mejor un área o peor, y así normalizar la relación entre la actividad cerebral y el comportamiento. ¿A dónde habéis llegado, por ejemplo? ¿Qué cambios? ¿En qué aplicabilidad está teniendo éxito la estimulación Lo invasiva? más notable, yo creo que es un poco la fantasía, la aspiración que tenemos, ¿no? Lo más notable es que el patrón de actividad cerebral de cada uno de nosotros, al hacer las distintas cosas que hacemos o al tener los síntomas de enfermedades que tengamos, es distinta. Y entonces la oportunidad de estos tipos de estimulación, de neuromodulación, sean invasivas o en el caso de nuestros estudios no invasivas, pero la oportunidad es realmente individualizar la intervención para una persona, es el tratamiento personalizado a nivel de neurología. Y entonces, en vez de pensar en si esto sirve para depresión, o si esto sirve para Parkinson, o si esto sirve para Alzheimer o autismo, para todas estas cosas hay estudios que demuestran su uso, pero quizás es mejor pensar en doña María o don José, que tiene depresión y cuyos síntomas son tales, le cuesta levantarse por la mañana, no tiene motivación, etc. Y darse cuenta que cada uno de esos síntomas tiene un patrón de actividad cerebral específico en doña María y distinto en don José. Y con la estimulación puedes personalizar de esa manera, tratar la falta de motivación o la falta de energía que tiene o la mucho que tristeza. ver también con los neurotransmisores, ¿no? Podemos con esa activación activar justamente que se liberen más neurotransmisores, por ejemplo, dopamina o serotonina o es que... Correcto. Lo que ocurre en el cerebro es que las neuronas están conectadas, como si tú y yo estuviéramos conectadas. ¿La sinapsis? Exacto, y el punto de conexión es lo que llamamos sinapsis. Y en este punto de conexión hay los transmisores químicos estos. Pero hasta llegar a ese punto es electricidad. Entonces es una gran maroma de cableado eléctrico que tiene puntos de conexión, millones de puntos de conexión que usan distintos transmisores químicos. Entonces, al activar esa maroma de cables, liberas ciertas sustancias químicas. La forma de farmacología tradicional es intentar modificar esta cantidad de transmisor químico, hacer que sean más eficaces, más efectivos. Pero químicamente. Pero químicamente. Y la estimulación en general lo que intenta es buscar el modificar ese cableado, la actividad en esos cables eléctricos,
que a su vez da lugar a la transmisión electroquímica. No puede separar una de otra y de hecho la combinación también vale la pena pensar en ello, usar la estimulación combinada con ciertas farmacologías para aumentar, para hacer sinergias entre ambas. Sin embargo, yo creo que tú preferirías una estimulación de este tipo antes que tomar fármacos, ¿puede ser? Hombre, yo me ¿no? dedico a Imagino, esto, ¿no? claro. Pero a mí me parece que de forma... yo creo que realmente lo pienso que no es una o la otra, sino que el reto es hacer las cosas lo mejor posible. Pero combinación individualizada, ¿no? Justo, como decías. Justo. Pero lo que pasa es que a veces vale la pena ser provocador en la forma de comunicar Sí. para obligarnos a pensar de una manera distinta. Entonces yo el ejemplo que generalmente doy es que la transmisión química o la farmacología, mejor dicho, es un poco como si dijéramos yo quiero rellenar de agua este vasito que tengo aquí y voy a hacer que se abran los cielos y diluvie sobre nosotros. El vaso se llenará de agua y nosotros nos quedaremos hechos un desastre. Y en medicina eso que nos pasará a nosotros lo llamamos efectos secundarios y esto el efecto terapéutico. Y la precisión de la diana en la farmacología hoy por hoy no la tenemos. La diferencia con la estimulación es que es poner un gotero aquí y hacer que caigan nada más las gotitas de agua en el... Y claro, a mí me parece que eso tiene más, bueno, más sentido, ¿no? Sí, claro. También, por ejemplo, con la neuroestimulación se pueden observar los cambios cerebrales cuando alguien está aprendiendo algo, por ejemplo, a tocar el piano. Sí, Puede tener consecuencias muy interesantes, ¿no? Cuando buscamos cambios. Yo creo que una de las cosas apasionantes de estas técnicas es que podemos aprender cosas fundamentales sobre la neurobiología, sobre la organización del cerebro, la relación del cerebro con el comportamiento, al mismo tiempo que podemos ayudar a enfermos con enfermedades, ¿no? Con síntomas de la enfermedad. Y una de las aplicaciones, como bien dices, de la estimulación es entender qué cambia en el cerebro cuando aprendemos cosas o cuando nos enfrentamos a retos o cuando sufrimos ciertas experiencias. Ese tipo de medidas perturbando, bloqueando áreas cerebrales para ver cuál es su relación causal con el comportamiento, eso es una oportunidad espectacular en ciencia cognitiva. Sí, ¿verdad? También estimular como determinadas partes del cerebro puede hacer que luego, cuando hacemos algo, no nos cueste tanto. ¿Podrías ponernos un ejemplo de qué se puede conseguir así con la estimulación no invasiva? Sí, mira, la mayoría de las veces yo creo que pensamos que cualquier alteración del cerebro, cualquier lesión, cualquier pérdida de activación, va a devenir en un perjuicio. O sea que si tienes una lesión cerebral, siempre vas a estar peor que sin la lesión cerebral. Eso parece razonable, ¿no? Sí, claro, sí. Pero resulta que no es así. Resulta que hay efectos... Buenas noticias, ¿no? Sí, resulta que hay efectos paradójicos, llamamos que hay lo que los científicos cognitivos ahora llaman paradoxical functional facilitation, un nombre así largo, pero facilitación paradójica funcional. Contrariamente a lo que esperarías, la función mejora si disminuye actividad en una cierta área. Yo creo que la mayoría de nosotros intuitivamente lo entendemos, porque a veces hay cosas que nos hacen dudar, miedos que tenemos, y que hace que no te lances a hacer algo que si te lanzas puedes hacer. De niño nos ha pasado a muchos, a mí me pasaba, ¿no? Veías, ostras, yo no me atrevo a saltar desde el trampolín, pero si me empujan, que en el caso cerebral es la lesión, si me empujan, salto y caigo bien, y al final lo vas aprendiendo. Pues esto en el cerebro ocurre, y ocurre a muchos niveles, hay interacciones entre distintas áreas. Por ejemplo, cuando tenemos visión, ya tenemos muchas ganancias, ¿no? Ninguno queremos perder la visión y ser ciegos, y sin embargo los ciegos localizan mejor los sonidos que cualquier vidente. Han desarrollado más este sentido, ¿no?
han desarrollado más el sentido o han perdido la inhibición que la visión hace sobre la audición. Y parece que en gran medida es eso segundo, no es solamente lo primero, no es solamente que hay efectos de cambios para aumentar el procesamiento auditivo y táctil y de memoria, sino que además el tener visión inhibe la audición y el tacto y la memoria verbal. Entonces hay ganancias a niveles insospechados. Tú puedes tener un infarto cerebral que te hace más creativo, puedes tener una malformación genética en el desarrollo que da lugar a un autismo y tienes más memoria y más capacidad visual que nadie. Pero claro, todo viene con un coste y es que parece que resulta que el cerebro funciona todo lo mejor que puede para tener dinámica y flexibilidad y plasticidad y permitirnos enfrentarnos a las cosas sospechadas, pero no optima al máximo una cosa, pero lo puedes optimar perdiendo otras. Me venía a la cabeza un experimento que creo que tú lideraste en mediados de los años 90, que hicisteis con pianistas, ¿no? En el cual pues veíais, se observaba, se medía la activación cerebral en personas que tocaban el piano, físicamente tocaban el piano, y en otros que no sé si también eran pianistas, pero que imaginaban tocar el piano durante unas horas a lo largo de varias semanas, etcétera, y se veían los mapas cerebrales salientes como muy similares entre el que lo tocaba físicamente y el que lo imaginaba, ¿no? Esto nos lleva a pensar en las visualizaciones y en, ¿no?, cómo el cerebro de hecho parece no distinguir, ¿no?, entre aquello que hacemos físicamente o aquello que imaginamos hacer. ¿Es así? Sí, es así. Quizá te cuento un poquito el experimento, Sí, porque de hecho está anclado en ciencia clásica. O sea, Ramón y Cajal en La textura escribía en esos pensamientos que le ofrecía, ¿no? Decía que las habilidades o las labores de cualquier persona educada, refiriéndose a entrenada, requiere muchos años de gimnasia física y mental, decía específicamente. Y usaba el pianista como uno de los ejemplos, entre muchos. Y decía, se hace necesario muchos años de gimnasia física y mental porque el cerebro tiene que cambiar y hay distintos pasos y primero hay refuerzo de conexiones y luego la posibilidad de generar o de establecer conexiones nuevas. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy por hoy, que don Santiago no tenía, son las técnicas para demostrar esas predicciones. Mediciones, ¿no? Exacto, tenerlo con medidas experimentales en humanos. Y nosotros lo que hicimos fue, de hecho, no coger pianistas, sino coger gente que no sabía tocar el piano. Que nunca había tocado el piano y hacerles aprender un ejercicio de 5 dedos, que es bastante sencillo, es hacer esto, la escala, do, re, mi, fa, sol, pero hacerlo al tiempo de un metrónomo. Y haciéndolo diciéndoles, no puedes tener errores de secuencia, tienes que hacer cada tecla con la misma fuerza, tienes que pulsar cada tecla durante el mismo tiempo, los intervalos tienen que ser constantes y todo esto se puede medir con un ordenador y con una interfase MIDI y bueno, les dábamos 2 horas de entrenamiento, les pagas lo suficiente y la gente lo hace y al final de los 5 días inicialmente y luego durante semanas, tal y como dices, el cerebro cambia y puedes ver que en una cuestión de días más del cerebro se dedica a controlar los dedos de la mano. Y claro, eso es llamativo porque piensas, bueno, entonces los pianistas solo tienen manos en el cerebro, o sea, y resulta que no, resulta que si sigues haciendo el ejercicio semana tras semana tras semana, entonces lo que ocurre es que a lo largo de semanas el cerebro de nuevo vuelve a cambiar, más lentamente, pero establece nuevas formas de activar el pulgar de manera que solo lo activa cuando viene antes del índice y justo después del meñique. Y entonces, en vez de codificar elementos
individualizados de cada dedo, hace secuencias de movimiento. Patrón, ¿no? Hace patrones de movimiento. Lo cual obviamente es mucha más experteza de lo que tienes antes. ¿Y lo mismo si lo imagino? Y eso es lo que nos preguntamos, es, bueno, y si en vez de hacerlo físicamente te lo imaginas, ¿esto cómo pasa? Bueno, lo que pasa es que el entrenamiento mental, el ejercicio mental, activa las mismas redes que el ejercicio físico dentro del cerebro. Exacto. Y induce los mismos cambios. Pero lo que es importante es darse cuenta de cuál es la visualización que tienes que hacer. O sea, si tú te imaginas que tú eres una cámara aquí arriba viéndote hacer, eso no cambia los circuitos de hacer. Tienes que imaginarte qué estás haciendo, tienes que imaginarte la sensación de tus músculos, etc. Y claro, eso lo puedes dar como instrucciones a la gente, pero luego no sabes exactamente lo que está haciendo. Y lo llamativo para nosotros fue que lo que está haciendo es modificar su cerebro de la misma forma que si lo estuviera haciendo físicamente. Era muy similar, ¿no? El patrón de salida de los que lo habían practicado físicamente que los que lo habían imaginado. Sí, a nivel de ciertas áreas cerebrales, motoras y de control de los dedos era idéntica, no había diferencia. Y de hecho esos cambios inducidos por la visualización, por el ejercicio mental, luego hace que mucho más rápidamente adquiera la habilidad de hacer. Porque claro, el cambiar el circuito es necesario, pero no es suficiente para saber hacer, porque necesitas controlar los músculos también. Entonces, bueno, en vez de necesitar 6 horas de ejercicio físico para llegar a un cierto nivel, después de la mentalización, del ejercicio mental, necesitaba las personas como promedio 5 minutos. O sea, una ventaja de órdenes de magnitud. Muy importante, sí, o sea que practicarlo mentalmente lo que hace es que lo podamos realizar mejor o aprender más rápido también, ¿no? De alguna manera. Justo. Y yo creo que esto los deportistas lo saben. Sí, o sea, claro, todos hacen visualizaciones, los deportistas de élite, etcétera, ¿no? Nosotros los psicólogos y coaches utilizamos mucho las visualizaciones con pacientes, con clientes. Y yo me preguntaba si hay diferencia para el cerebro, ¿no? Entonces, hacer estas visualizaciones a nivel motor, como podría ser un deportista, ¿no? En la cancha de tenis o un pianista, ¿no? Si, por ejemplo, lo que tú estás visualizando es un estado interior, ¿no? Por ejemplo, tengo que dar una conferencia delante de muchas personas, 500 personas o el número que sea, y una persona tiene pánico escénico, ¿no? Entonces, hacer una visualización, entrar en un estado de calma, de autocontrol y tal. ¿Esto puede ayuda en la misma manera? Sí, yo creo que hay beneficios de la visualización, pero la instrucción, exactamente lo que haces es importante. O sea, es distinto imaginarte que a pesar de quien esté, tú estás tranquilo, el chiste este típico, imagínate que estás dando la conferencia y todos están desnudos, ¿no? Y ay, qué divertido, y ya están haciendo tanto el ridículo. Esto es algo muy distinto a imaginar que yo estoy dando la conferencia y que me salen las palabras y que las encuentro bien y que me es fácil. A nivel cerebral activa circuitos muy distintos, y por lo tanto el efecto neurobiológico es muy distinto. Y es posible... Trabajas más el estado interno, o sea, de si quiero estar tranquilo, tranquila, estar en control, no me sale todo bien, no sé. Buscar un estado determinado, ¿no? Sí, pero un estado anímico determinado tiene un efecto que es real sobre el rendimiento, pero es más genérico, es más general que el efecto de la mentalización que nosotros estudiamos con lo del piano que estoy hablando en este momento. O sea, por ejemplo, imagínate que yo me voy de vacaciones ahora y vuelvo de vacaciones y vuelvo a ver a un enfermo. Y esto yo creo que nos pasa a todos. Volvemos al trabajo y no tienes la misma fluidez del hacer. Bueno, justo antes de empezar a ver el enfermo, puedes recordar que yo he visto muchos enfermos, que tengo tablas, que lo sé hacer, que entrar en un estado de relajación y eso es bien distinto a imaginarme mentalmente, a mentalizar la exploración neurológica que voy a hacer y luego realizarla. Ambas estrategias tienen beneficio,
pero a nivel cerebral activan circuitos muy distintos. Interesante. Bueno, me gustaría, si te parece, Álvaro, hablar un poquito de los hemisferios cerebrales. Hay una conferencia fascinante en TED de Jill Boyle Taylor, ¿no? Que es una neuroanatomista que pues, tuvo un infarto cerebral en la parte izquierda de su cerebro, y entonces, claro, ella conocía muy bien el cerebro y es testimonio, va siendo testimonio de los cambios que va experimentando en su cerebro y en las funciones que está perdiendo y otras que se mantienen. Creo que es un clásico ya y que pues, ilustra muy bien, ¿no?, la diferencia entre los hemisferios. Sin embargo, se habla mucho de que esto es un neuromito, lo de la espiritualización de los hemisferios. Entonces, aprovechando que hoy te tenemos aquí, ¿qué nos podrías comentar al respecto para aclarar esta cuestión? Bueno, los hemisferios es una realidad anatómica, o sea, hay un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo y hay conexiones, el cuerpo calloso que los conecta. Y es una realidad anatómica y fisiológica y bien demostrada que hay ciertas especializaciones entre los dos hemisferios. Broca, el famoso anatomista y neurólogo francés, que en general se dice es el padre de la localización, lo es porque es realmente el que de forma más patente y pública describió a un enfermo con una lesión en un cierto lugar del opórculo frontal izquierdo, que dio lugar a la inhabilidad de hablar, y el hombre este se le conoce generalmente por tan, porque es todo lo que podía decir. Entonces, ese mismo tipo de lesión en el otro lado no daría lugar a esto. Por lo tanto, ciertas especializaciones las hay. Ahora bien, no es cierto que solo hablemos con el hemisferio izquierdo, todos hablamos con el hemisferio izquierdo y el derecho. Y hay ciertas funciones que son más derechas que izquierdas y otras que son más izquierdas que derechas. Y hay ciertos idiomas que por su estructura y inflexión y fonémica usan más la interacción entre los hemisferios que otros, ¿no? Entonces, la lateralización es real, la especialización es real, pero yo más que neuromitología diría que se caricaturiza, ¿no? O sea, dices, es que es una persona de hemisferio derecho. Pues hombre, espero que no, porque si solo tiene hemisferio derecho va a tener ciertos problemas. Claro. Y yo creo que se lleva un poco a la caricatura. La realidad es que el sistema nervioso nunca usamos solamente una parte, nunca usamos solamente un 90%, estamos siempre usando todo el cerebro, y son las interacciones entre las distintas partes lo que da lugar al comportamiento y a las características de comportamiento de cada uno. Sí, creo que quizás este tema del neuromito también se habla mucho en educación, ¿no? Porque se habló en un momento dado de que si un niño pues, tenía predominancia de un hemisferio, pues facilitarle la enseñanza a través de pues, cognitivamente activar más esa parte, porque va a tener más facilidad de aprenderlo, y al revés, sí, tiene más predominancia de la izquierda, ¿no? Pero por lo que estás diciendo quizás yo creo que no sería lo correcto, ¿no? O sea, me parece que quizá la estrategia funciona, pero la explicación es excesivamente simplista. O sea, cuando dices es que es un niño o una persona que no responde bien a memoria o aprendizaje declarativo, si le cuentas la historia verbalmente, no acaba de entenderlo bien, mientras que si activamente le haces o imágenes, etcétera, lo aprende bien. Eso puede ser real, pero decir que lo primero, el lenguaje es solamente izquierdo, y que lo segundo es solamente derecho, eso es excesivamente simplista y simplemente falso. Ambos son estrategias cognitivas distintas que utilizan de forma distinta todo el cerebro. Claro. Hablemos de la multitarea. Multitask también es otro... Eso sí que es un neuromito. Este es un neuromito, ¿verdad? A ver, sí. ¿Podemos hacer más de una cosa a la vez o no, a nivel cerebral? No, yo creo que multitasking simplemente no es cierto. No existe. O sea, y es curioso, o sea, en un sentido real siempre estamos multitasking, o sea, tú nunca andas
y solamente andas. Tú andas y vas pensando en mil historias, Eso seguro. por lo menos yo, nunca O hablas y incluso hablando solamente por hablas. teléfono. Hablas y estás circulando al mismo tiempo, estás mirando a la otra persona, estás prestando atención, siempre estamos haciendo más de una cosa. Ahora bien, no es cierto que estamos haciendo esas distintas cosas totalmente en paralelo. El cerebro lo que está haciendo de una forma espectacularmente eficaz y rápida es hacer que hagas una, y hacer la otra, y hacer la otra, y hacer la otra. Va mandando recursos. Entonces, cuando vas conduciendo y hablando al teléfono móvil, lo que vas es conduciendo, hablando, conduciendo, hablando, conduciendo, hablando, y si tienes mala suerte te la pegas. Porque eso de hacer al mismo tiempo tanto atención a la conducción como al teléfono móvil, simplemente no es cierto. O sea, siempre hay un coste al intentar hacer más de una cosa. De hecho, hay un coste que podemos medir y que es tanto menor cuanta más reserva cognitiva tiene la persona. La reserva cognitiva, eso iba a explicar, la reserva cognitiva es algo que con frecuencia no tenemos en cuenta y que es muy importante. Y para dejarlo claro, no es que tengamos una parte del cerebro ahí esperando a ver si la necesitamos y entra como el banquillo de los reservas del fútbol, entra a jugar, no. Pero sí que es cierto que tenemos la capacidad, nuestro cerebro tiene la capacidad de utilizar sus recursos de una forma más eficaz, o sea, sacar más partido. Es como si pudieras meter una siguiente marcha para el motor. Y esa capacidad que es crítica para enfrentarse a los imprevistos vitales, sean el estrés o una enfermedad, es lo que Jacob Stern acuñó con este concepto de reserva cognitiva. Y digo que es muy importante porque, por ejemplo, mucha gente tiene el temor de perder facultades cuando se hace mayor, de desarrollar Alzheimer, demencia, etc. O de no poder recuperarse y adaptarse bien a una lesión cerebral. Bueno, pues sabemos que de la gente que tiene enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, 1 de cada 4 o cada 5 tiene la enfermedad y nunca jamás manifiesta síntomas. O sea, tiene enfermedad de Alzheimer, pero no tiene demencia por enfermedad de Alzheimer. Y la diferencia entre esas dos personas, ambas con la enfermedad, una con demencia y otra sin demencia, una con problemas cognitivos y otra sin ellos, es simplemente la cantidad de reserva cognitiva que tiene, la cantidad de capacidad o resiliencia de su cerebro de sobrellevar el insulto, el daño que supone la patología. O sea, lo ideal sería para todos nosotros maximizar esa reserva cognitiva. ¿Y cómo la podemos maximizar? Bueno, haciendo muchas cosas, durmiendo mejor, durmiendo lo suficiente y mejor, comiendo menos en general de lo que comemos y una dieta más equilibrada, mediterránea, los estudios de Lily Ross lo demuestran muy bien, quizá con nueces. Sí, las nueces son muy importantes. Haciendo ejercicio físico más intenso, de hecho, con intervalos y más regularmente de lo que lo hacemos la mayoría de nosotros. Poniendo retos nuevos a nuestro cerebro teniendo una relación social adecuada con la gente y suficiente con la gente, una vivencia de que nuestro entorno social nos apoya, una vivencia subjetiva, percepción. Y luego teniendo un propósito vital, teniendo algo que te mueve a hacer más allá. Esto además de estar bien de salud y controlar bien la diabetes, etc. O sea, el cuerpo sano es importante para la mente sana, pero resulta que la mente sana es muy importante para el cuerpo sano también. Estos son un poco los parámetros, me lleva a pensar, y con esto a la última cuestión, ¿no? del Barcelona Brain Health Initiative, del BBHI, ¿no? El estudio que se está realizando justamente aquí en el Instituto Guttmann, donde estamos ahora, y que tú eres el director científico. Sí, este es un estudio muy ilusionante, yo creo, ¿no? O sea, la realidad es que empezar desde la salud, lo que hablábamos antes, empezar desde un cerebro sano y ver cuáles son los factores que debemos hacer cada uno para mantener esa salud. No como consejos así generales como te podía dar la abuela, que ya es importante, pero sino como prescripciones. O sea, cuando vas al médico, el médico no te dice normalmente
oye, debes tomar una medicación. Te dicen, mira, tienes tal cosa y vas a tomar esta medicación tantas veces de esta manera durante tantos días. Tenemos que llegar a poder hacer estos consejos de cambios vitales de forma igual, o sea, como prescripción. Es decir, mira, Gemma, tú tienes que hacer este tipo de ejercicio tantas veces al día, tienes que comer tales cosas, tienes que dormir tantas horas más, y todo esto porque gracias a esto, mira, tu índice de salud cerebral va a aumentar de un 8 que tienes ahora a un 9,5. Y si conseguimos eso, entonces transformamos la salud de la población. Y eso requiere más investigación para entender cuáles son los factores individuales, no de riesgo de enfermedad, sino de potenciación de reserva cognitiva, de potenciación de resiliencia. Y eso es el Barcelona Brain Health Initiative, es darle la vuelta a la tortilla. En vez de ir de la enfermedad hacia atrás, decir, no, lo que queremos no es entender qué dio lugar a la enfermedad, lo que queremos es potenciar, entender qué da lugar a la salud para mantenernos en salud y a la postre prevenir la enfermedad. Eso es maravilloso, este enfoque, digamos, más salutogénico, ¿no? de buscar esos patrones, pero además lo que es bonito también es lo que dices, ¿no? Cómo individualizar, ¿no? Para cada persona, si somos capaces el estudio es capaz de llegar ahí, ¿no? de encontrar ese patrón para cada persona que le puede ayudar, ¿no? a tener una mejor calidad de vida al final, ¿no? También. Claro, yo creo que sí, hombre, es innovador y es ambicioso, ¿no? Pero yo creo que no es irreal, el llegar a estas metas es posible gracias a la población de Barcelona, a los participantes que yo creo que bueno, con su información y con su participación y con su consejo nos van a ayudar a entender mejor cuáles son las cosas que tenemos que ir mirando. Y gracias al apoyo de Goodman y de la Caixa, que bueno, hacen este tipo de estudios posibles. Muy bien. Pues perfecto, Álvaro, muchísimas gracias. Si te parece lo dejamos aquí. Ha sido muy interesante y deseamos mucho éxito a ese proyecto del Barcelona Brain Health Initiative. Muchísimas gracias a ti. Gracias.